las cosas que a veces nos lastiman, nos damos cuenta de que somos tan bendecidos. Somos tan bendecidos por nuestro Dios. Y hoy, hermanos, que reanudamos este ciclo de estudios, hoy día 15 de enero, qué rápido, ¿no, hermanos? 15 de enero, ya se pasó medio mes, tan rápido. Y hoy reiniciamos en el nombre del Señor los estudios del libro de Hechos en el capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y cuando nosotros vamos a iniciar este estudio, nuestro hermano Efraín ya oró por el estudio y damos gracias a Dios, creemos que lo que él ha orado es verdad, que el Señor, hermanos, tiene algo para cada uno de nosotros, para los que están aquí, pero también para los que están conectados. Vamos a saludar en este momento a nuestros hermanos que están a través de la red, aunque muchos de ellos me han dicho, muchos otros hermanos, me han dicho, hermano, yo no puedo conectarme a las 7, pero llego a la casa a las 9 y me conecto para ver el estudio. Y otros me han dicho, yo no puedo entre semana, pero el sábado allí estoy conectado. Así que a los que están ahorita, a los que se van a conectar después, a todos les mandamos un cariñoso abrazo. Saludamos entonces a... Está mi tía Marta Rodríguez. Martita, hermana, que Dios te siga bendiciendo. Te mando un abrazo, hermanita. Leti Gutiérrez. Leti, que Dios te siga bendiciendo. Saludos a mi hermano Felipito, por favor. Pau Rodríguez. ¿Pau? Paula. Mi hija. Oh, hijita mía, que Dios te bendiga, hija. Gracias por conectarte, hija. Que Dios te bendiga. Evangelina Reyes. Hermana Evangelina, como hace casi 5 años que iniciamos esta serie de estudios, que Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias por conectarse. Dani Gutiérrez. Amigo Dani, que Dios te bendiga. Saludos a tu esposita, por favor. Marlene Cárdenas. Hermana Marlene, que Dios te bendiga, hermanita. Gracias por conectarte. Betty Romero. ¿Perdón? Betty Romero. Esposita, que Dios te bendiga. Sé que estás en esta hora con Ale, con Norma, con Gaby. A las 4 les mando un cariñoso abrazo. Que Dios les bendiga. Pedro Ortega. Pedrito, amigo, que Dios te bendiga. Pedrito, saludos a Erika, Aranza, a tu esposita y a toda la familia. Hermana Rosita, que Dios les siga bendiciendo. Saludos, por favor, a todos los que están cerca de usted. Hermana Luz, que Dios les siga bendiciendo, hermanita. María de la Luz Ramírez. Hermanita Cruz, que Dios les siga bendiciendo. Gracias por conectarse. Gilberto Pérez. Gilberto, anda por aquí tu esposa Caro. Gracias por conectarte, mi hermano. Que Dios te bendiga. Rebeca Reyes. Hermana Rebe, es una bendición. Espero que pronto, hermana, nos comparta otra vez como hace un año, el año pasado. Que Dios le bendiga. Ade, hermana Ade. La hermana Ade. 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 Hermanita Ade, de momento no lo ubico, pero le mando un abrazo, hermanita. Gracias por conectarse. Y Alberto Rodríguez. Alberto, que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Espero verte pronto. Dios les bendiga. Y a todos los que se conectarán después, un cariñoso abrazo. Que Dios les bendiga. Entonces, hermanos, iniciamos en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Así como hace un momento hablábamos acerca de los milagros que Dios produce todos los días, este capítulo, el capítulo 10, nos habla acerca del cumplimiento de una promesa del Señor, que fue milagrosa por cómo se dieron todos los eventos. ¿Cuál fue la promesa que el Señor, la orden y la promesa que el Señor le dio a los discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la promesa era que en todos los lugares de la tierra sería conocido el nombre del Señor. Y este capítulo 10 empieza justamente con el cumplimiento de esa promesa y empieza de manera un poco sorprendente y hermosa. Dice Hechos capítulo 10 en el versículo 1 y versículo 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Ok, vamos a identificar en estos dos versículos algunas características de este varón. ¿De quién estamos hablando? De un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio tenía una ocupación. ¿A qué se dedicaba él? Era como una especie de capitán. En ese entonces se le llamaba centurión. Y el nombre centurión, ¿a qué le suena? A una centena, es decir, él estaba a cargo de 100 personas. Si estaba a cargo de 100 personas, era uno arriba de 100. ¿Podríamos decir que este hombre era un hombre del promedio? No lo era. No era un hombre del promedio. Si él estaba dirigiendo a un grupo de 100 personas, es porque en él había cualidades muy especiales. Ahora, piense por un momento, hermanos, en alguien que es soldado, sin que nos metamos en redondeces. Pero díganme algunas de las características que ustedes piensan que debe tener un soldado, un capitán, un centurión. Disciplinado. De un carácter firme. Firme significa un carácter duro. Ok. Sí, la dureza puede ser que esté allí o puede ser que no. Son dos cosas diferentes. Pero cuando hablamos de una persona firme, hablamos de alguien que no se mueve en sus convicciones, que no se deja manipular, que no se deja engañar, que no se deja sobornar, que no hace las cosas que vayan en contra de la disciplina que él mismo tiene. Ok, díganme otras cosas acerca de este hombre, dada su naturaleza, dado su trabajo de centurión. Seguramente que era un hombre valiente. ¿Por qué podemos decir que era valiente? Porque si era un capitán, un soldado, estaba acostumbrado a mandar y luchar. Y a veces, hermanos, el asunto de luchar, nosotros lo vemos como algo sencillo, pero en realidad, cuando vemos estas películas que ha hecho Hollywood u otras en otras naciones y que hablan acerca de las guerras, ¿se ven como algo sencillo, hermano? Tomar una espada o una lanza y enfrentarse con otro a muerte, ¿se ve algo sencillo? No. Y nosotros vemos en esas películas pues a la gente con cicatrices en la cara o en la espalda o en el frente, producto de las batallas. Una persona que va a la batalla sabe que está en riesgo su vida, pero es valiente, como dice mi hermano. ¿Qué otra cosa podrían decirme acerca de él? ¿Perdón? Seguramente que la disciplina incluía el cuidar su cuerpo y hacer que su cuerpo fuera un cuerpo fuerte, un cuerpo no endeble, sino un cuerpo, ¿cómo podríamos decir? Resistente, corrioso, dicen por ahí, trabajado, con cierta musculatura, un hombre que estaba acostumbrado a disciplinar a su propio cuerpo. Ahora, cuando leía en un comentario acerca de este pasaje, un teólogo llamado Matthew Henry, cuando habla de estas características que ustedes han mencionado, él lo define como resumiendo y diciendo, podríamos hablar de un hombre que experimentaba grandeza, porque no era del promedio, era una persona que por su disciplina, su trabajo, por lo que él había hecho, se había convertido en una persona, en términos humanos, grande sobre los demás. Pero luego encontramos algunas virtudes en el versículo 2
qué virtudes había dentro de él que lo hacían valioso. Dice la Escritura que era piadoso o devoto. ¿Qué es devoto? Alguien que tiene esa devoción, ese interés de buscar a Dios. Era una persona que en su interior, a pesar o sumado a todo lo que ustedes han dicho, era una persona que también en su espíritu era alguien especial, porque estaba acostumbrado a buscar de Dios. Pero no solamente él, toda su familia. Así que el liderazgo que él tenía siendo un centurión era un liderazgo que también lo llevaba a cabo en su familia. ¿Y por qué es importante esto? Porque ¿cuántas veces habremos leído historias, hermanos, acerca de personas que son muy exitosas en su trabajo, en el gobierno, como empleados o como trabajadores, gerentes, pero su familia está totalmente alejada? No hay armonía con la familia, pero este no es el caso. Aquí encontramos a un líder que podría dirigir a un grupo de soldados, pero también sabía cómo dirigir a su familia. Así que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Qué otra característica había en él? Él tenía misericordia. Pero fíjense, me gusta cómo la Nueva Versión Internacional enfatiza hacia quienes realizaba las obras de beneficencia. Hacia el pueblo de... ¿Y él de qué origen era? Era romano. Era romano. Sin embargo, al estar en esa región de Palestina y ver la necesidad que había entre la gente de Israel, él hacía obras de beneficencia en favor de aquellas personas que lo necesitaban. Así que, regresando a este teólogo, Matthew Henry, que habla acerca de un hombre con características de grandeza, y ustedes me hablan ahora de estas características espirituales, morales que están aquí. Podríamos resumir estas y hallar una palabra que pudiera definirlo en términos humanos, ¿cómo era él? Un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre justo. Y me gustó, aunque de momento no lo entendí muy bien, esta interpretación acerca de cómo se relacionan estas dos palabras, grandeza y bondad. Y Matthew Henry, este teólogo, lo dice de una manera interesante porque dice que la bondad realza la grandeza de una persona. La bondad, si alguien es grande, pero además es bueno, realza la grandeza de esa persona. Pero por otro lado, la grandeza hace que la bondad se multiplique. ¿Cómo es esto? La grandeza hace que la bondad se multiplique. Cuando una persona ha alcanzado cierto nivel de grandeza, tiene un nivel de influencia más grande sobre las personas. ¿Y qué pasa con su economía? Su economía crece. Generalmente las personas que en términos humanos están en una posición de grandeza son personas que también tienen muchos recursos. Y cuando los recursos que recibe esta persona son abundantes, se potencializa la ayuda que se le pueda dar a otras personas. Así que estos dos términos, grandeza y bondad, son dos términos relacionados con Cornelio, que nos habla acerca de cómo la bondad podía incrementar la grandeza que había en él como ser humano y cómo la grandeza multiplicaba la bondad hacia las personas. Me pareció bonito e interesante este concepto, porque en el libro de Eclesiastés, Salomón habla exactamente acerca de eso, diciendo que la sabiduría es más grande que cualquier recurso y la sabiduría unida a la riqueza proporciona mucho bien a la gente. Así que estas dos cosas, hermanos, potencializan justamente la ayuda. ¿Quieres preguntar algo, Alfonsito? Llama la atención
Ujú. Si nada más hacía beneficencia al pueblo de Israel o también a los romanos. Es interesante tu pregunta porque la vamos a contestar enseguida. Cuando nosotros empezamos a ver lo que él hace, dice que las obras de beneficencia estaban dirigidas hacia el pueblo de Israel y oraba al Dios de Israel, lo cual nos habla acerca de que sin haber conocido a Jesús, él era un convertido a la fe de Dios. Él oraba al Dios omnipotente y el Dios omnipotente, el Padre de nuestro Señor Jesús, se iba a manifestar a él para hacer que él fuera el primer hombre, la primera persona dentro del pueblo no judío en el cual el Espíritu de Dios se manifestara como una forma de cumplir la promesa del Señor acerca de que había venido a los suyos no lo habían recibido, pero a los que estuvieron dispuestos a recibirlo, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que Cornelio, y por eso es hermoso este pasaje, iba a ser el primer hombre, la primera persona del pueblo no judío en recibir justamente esta bendición de la salvación y del Espíritu Santo. Ahora, antes de que nos sigamos adentrando a este tema, ¿no les parece curioso que la primera persona que iba a entregarse al Señor y que Dios ya lo tenía en su plan, como lo vamos a leer, haya sido un soldado y luego romano? ¿Por qué singular? ¿Por qué es interesante esto? Porque los romanos eran crueles. Los romanos eran crueles, estaban dominando al pueblo de Dios. Eran como los que lo estaban oprimiendo. Y resulta que el elemento más visible de esta opresión, yo diría, estaba en dos clases de personas. Uno, los llamados, pero dentro del pueblo de los romanos, ¿quiénes eran los que más oprimían al pueblo? Uno, los soldados. Los soldados. Y este era un soldado. Y dos, los que cobraban los impuestos. Estas dos personas, los que cobraban los impuestos y los soldados, era de la gente más odiada por los judíos. Y es a este grupo, justamente, al grupo de los soldados, al que el Señor se dirige para tomarlo y empezar con él un nuevo pueblo, el pueblo de Dios dentro de los que no son judíos, dentro de los que conocemos como gentiles, que somos nosotros, los que no nacimos dentro de la religión judía. Así que por eso es muy interesante. Versículo 3, ¿nos quedamos? En el versículo 3 se nos dice, Reina Valera, se nos dice, es decir, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Aquí hay varias cosas interesantes en este versículo, queridos hermanos. Primero, que él tiene una visión de un ángel que se va a presentar delante de él. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba en oración. ¿Y en oración a qué hora? ¿A qué hora estaba orando? A la hora 9. Y de acuerdo al calendario judío que hemos estudiado, hermanos, al horario judío, eran las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde es singular también porque es la hora en que dentro del templo se realizaban las oraciones y también los sacrificios. Así que él está orando en sintonía con la tradición de los judíos, orando justamente en el momento en que se ora para ofrecer sacrificios delante de Dios. Y él está orando a Dios
cuando dice la palabra que ve a esa hora, las 3 de la tarde, a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahora, hermanos, ¿cómo será ver a un ángel? Hermanos, yo no sé, el día 20 de diciembre vimos a Leo caracterizando un ángel y hizo él su diseño de las alas y un poco sui generis, su diseño de alas. Muy bonito el vestuario que hizo Leo. Pero un ángel de verdad, ¿cómo será, hermanos? Si la Escritura dice que los ángeles son poderosos, ¿cómo se los imaginan? ¿Flaquitos, hermanos? Impresionantes. Impresionantes. ¿Qué habrá en ellos de luz, de reflejo de Dios en ellos? Debe ser algo sorprendente porque cuando este ángel se presenta delante de Cornelio, lo llama por su nombre. Y de esto hemos hablado en otro estudio, de lo maravilloso que es Dios y que nos habla diciéndonos de tierras lejanas, yo te escogí, yo te llamé por tu nombre. Y cuando hemos hablado en alguna predicación, hermanos, acerca de el regalo más grande que tenemos en el Señor, y hemos hablado de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, ¿qué viene a ser la gracia de Dios en primer lugar para nosotros? La salvación. Y cuando viene la salvación, hay una nueva naturaleza, una nueva identidad. La nueva identidad en esa salvación, en esa gracia, es que nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos. Antes que cualquier otro trabajo que desarrollemos dentro de la obra, es importante que nos acordemos, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y aquí este ángel se presenta justamente y lo llama por su nombre, como dice los profetas del Antiguo Testamento. Lo llama por su nombre, le dice Cornelio. Versículo 4. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? En la Nueva Versión Internacional dice así de estas palabras, con estas palabras. ¿Qué quieres, Señor? Preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Con mucho miedo. Hermanos, me acordé de Isaías, el profeta de Dios, que en alguna ocasión él tuvo una visión y él dijo en medio de esa visión, ay de mí, que soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Y hermanos, ver la presencia de Dios debe ser algo maravilloso, pero muy atemorizante. Muy atemorizante. Y este hombre, lleno de miedo, lleno de temor, le pregunta, ¿qué quieres, Señor? El ángel le contesta, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Y aquí hablamos, hermanos, que él está orando a la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde. Y en esa hora del sacrificio, el ángel se presenta para decirle, estas dos cosas que tú has hecho son como un sacrificio, como una ofrenda que Dios ya ha aceptado. ¿Cuáles cosas hacía él, hermanos? Las oraciones y ayudar a los pobres, las obras de beneficencia. Estas dos cosas las ha recibido Dios como una ofrenda, contestó el ángel. Hermanos, hace algunos años un servidor propuso, y yo bendigo al Señor porque la iglesia lo aceptó de buena manera, que el tiempo de las ofrendas no fuera el tiempo de los avisos.
sino que fuera el tiempo de rendirle adoración al Señor. Y en esta iglesia, hermanos, cuando nosotros ofrendamos al Señor, lo hacemos también a través de nuestra voz, a través de la oración y a través de lo que Dios nos ha dado. Y yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro de que Dios nos ha bendecido de manera personal, familiar y como iglesia, porque hemos constituido las ofrendas como un acto de adoración, como algo que sale de lo profundo del corazón. En una reunión que tuvimos hace 8 días, 10 días, en una reunión de pastores, el presidente de la alianza decía: hermanos, vi un video en donde hay una iglesia, dice no sé en qué parte de África, pero hay una iglesia en donde el pastor anuncia que se va a recoger la ofrenda. Dice, y sorprendentemente todos empiezan a aplaudir y a danzar, y empieza la música, y los hermanos allá en África van pasando con mucha alegría y van entregando sus ofrendas. Y decía este querido hermano: hermanos, a mí me gustaría ver algo así en las iglesias. ¿Y saben qué pensé, hermanos? Venga a Betania. Venga a Betania. Porque aquí, gracias a Dios, hermanos, hemos aprendido que las ofrendas son un acto de adoración a Dios. El ayudar a la gente es un acto de adoración a Dios. El orar. Los hermanos que estuvieron el martes, ¿cómo les pareció el tiempo de oración, hermanos? Bendito sea Dios. Fue un tiempo hermoso, hermanos, en el que Dios nos bendijo tanto en la adoración y en la oración. Yo vi a varias de mis hermanitas con sus ojos húmedos de que habían llorado, de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y nos envolvió, hermanos, en un ambiente tan, tan precioso, que yo dije, wow, ¿cómo se está perdiendo la iglesia este tiempo de búsqueda de Dios, de oración? Hermoso, hermoso. Y dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Y aquí hay un versículo, 2 versículos, hermanos, que nos hablan de otro asunto bastante contrastante. Fíjense, en el versículo 5 y 6, el ángel le sigue diciendo a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué es lo sorprendente aquí? 2 cosas muy sorprendentes. 1, que hay un ángel que está visitando a una persona en particular para hacerle saber que Dios lo ha visto y que Dios está contento con lo que ha hecho. Hermanos, el ver un ángel debe ser algo impresionante. Ya les he platicado en otras ocasiones que yo he tenido lo que me ha parecido como la presencia de 2 ángeles, pero no con la gloria que podrían tener, sino a través de, les va a parecer un poco extraño, pero a través de un anciano, que alguna ocasión les platiqué, que este anciano se puso junto a mí en un momento en el que yo sentí que me iba a caer y me iban a atropellar, y llegó el anciano ahí para ayudarme en un momento en el que no había nadie a mi alrededor. Y otra ocasión, cuando estábamos repartiendo invitaciones para una campaña evangelística que íbamos a tener en Herrería, como yo llegué a una casa y le di la vuelta porque había un perro ahí que estaba muy, muy grande y muy feo. Yo dije, uy, mejor le doy la vuelta. Y lo salté y me fui a la siguiente, y de esa casa me salieron 2 perros y se me aventaron. Y yo dije, Dios mío, ahora sí que ayúdame, porque venían estos 2 perros. Y en ese momento en que yo dije, Señor, ayúdame, porque aquí vienen estos, el otro perro al que yo le había dado la vuelta, viene exactamente hacia donde yo estoy. Y digo, Dios, ahora ya son 3. Pero el perro grande llega hasta donde yo estoy, se voltea de espaldas
y les empieza a ladrar a los perros y los metió a su casa. Y yo dije, wow, ¿cómo pudo ser esto? Y yo no pensé otra cosa más que el Señor moviendo a través de su creación, los animales, o a través de un ángel, no lo sé. Pero Dios hizo algo muy, muy especial ahí para protegerme. Así que, regresando a la historia, vemos a un ángel que se presenta delante de Cornelio. Y este es un hecho sorprendente. ¿Cuál es el otro hecho sorprendente? 5 y 6. Pero ¿qué es lo sorprendente? Es cierto lo que ha dicho Eli, es cierto. Pero ¿qué es lo sorprendente? Bueno, eso también estaba dentro de las cosas maravillosas que hace el Señor. Pero todavía no. ¿Qué es lo sorprendente? Ok, esto es parte del plan de Dios también, el hacerles saber que de estos dos pueblos, los judíos y los no judíos, Dios iba a ser uno. Es parte del mensaje. ¿No saben qué pensé yo, hermanos, en esto de lo sorprendente? Es que está el ángel, le llama por su nombre y el ángel mismo le podía haber dado el mensaje de salvación. ¿Habría sido impactante? ¿Lo había creído? Sí, pero ¿qué creen? A los ángeles, hermanos, no se les ha dado el privilegio de compartir la palabra. ¿A quiénes? A nosotros, hermanos, a nosotros que somos humanos, no a los ángeles, se nos ha dado el privilegio de compartir la palabra. El ángel podía haberle dado un mensaje poderoso porque venía justamente de parte de Dios, pero le dice: ve a buscar a este hombre y él te va a compartir, él te va a decir lo que tienes que hacer. Y en estas semanas, hermanos, he reflexionado mucho en el asunto del trabajo tan importante que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Y de eso vamos a hablar este domingo, primero Dios. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga en primer lugar? ¿Y sabe qué es lo que va a llamarnos el Señor? A dar a conocer la luz de Jesús. A decirle a la gente, regresa al Padre. A compartir el Evangelio. Desde luego hay muchas cosas más de las que hablaremos el próximo domingo. Pero a mí me parece sorprendente que Dios podía haber hablado y hacer que la gente se convirtiera. Dios podía haber enviado a los ángeles y hacer que a través de su mensaje la gente creyera en Él. Pero en el plan maravilloso de Dios, Él decidió que fuéramos nosotros los que llevemos ese mensaje que trae un cambio completo, como dice la Escritura, al corazón del hombre. Así que el ángel le dice: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía. Hace rato Alfonsito preguntaba, bueno, esta devoción, esta ayuda, ¿solo se dio al pueblo de Israel o se dio también a su propio pueblo? Y aquí lo tenemos. Dice que junto a él había un devoto soldado de los que le asistían. Así que la palabra de misericordia, de bondad, no solo era para el pueblo de Israel, era también para su propio pueblo. Y encontramos a un soldado que está allí. Ahora, ¿de qué les habla, hermanos, el hecho de que Cornelio llamó a 2? Lo leo en la NBI, ¿va? Dice así. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente.
¿De qué les habla a ustedes el hecho de que haya llamado a 2 de sus siervos y a un soldado? Bueno, es porque los siervos también tenían la misma, bueno, él era testimonio a los siervos, ¿no? ¿Ok? Y seguramente ellos igual buscaban a Dios. Ok, esta es una cosa bien importante. No solamente es el soldado, son los siervos que compartían la fe que tenía este hombre, junto con toda la familia. Esta es una cosa muy importante. Y otra cosa, menor tal vez, menor, pero que le da fuerza al argumento que yo les decía de este teólogo Matthew Henry, grandeza y bondad, y cómo una y otra se elevan mutuamente. ¿De qué nos habla el hecho de que Cornelio llamara a 2 de sus siervos y a un soldado? Bueno, de la confianza también en Ok, de darles un encargo específico. muy bien. Mi hermano nos ha hablado acerca de que estas personas conocían y tenían la misma fe y tenían un grado de confianza. Y cuando yo le decía, a lo mejor es algo trivial o menor, pero si él llama a 2 de sus siervos, ¿cuántos tendría? Seguramente había muchos siervos en su casa. Era típico en su tiempo que la gente pudiera tener muchos sirvientes. No lo era. De ahí que nosotros podemos deducir que no solamente por la posición que tenía como centurión, como capitán, sino por la cantidad de posesiones que tenía. Los siervos que había en casa, hablamos de un hombre que financieramente era rico y que podía, a causa de esa grandeza, extender esas obras de misericordia, de bondad hacia muchas personas. Él tenía recursos, pero los recursos estaban puestos delante de Dios para bendecir a otros. Ok, así que les comunicó lo que había sucedido y los envía a Jope. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado en enviarlos a Jope? Pues en cuanto salió el ángel, llamó a los siervos y al soldado para que fueran a buscar a Pedro. De hecho, hermanos, la palabra nos dice en este mismo capítulo, no vamos a alcanzar a leerlo todo, pero en este mismo capítulo, cuando Cornelio está relatando lo que ocurrió, dice, y después de que vi esa visión y escuché el mensaje, de inmediato, mandé a 2 de mis siervos y a un soldado justamente para que fueran a buscar a Pedro. Y esa palabra de inmediato, ¿de qué les habla, hermanos? Hermanos, a mí me habla acerca del nivel de liderazgo que tenía él, de poder decirle a sus soldados, lo haces ahorita, ve y me regresas. El nivel de liderazgo, pero más que eso, hermanos, del apremio por conocer la voluntad de Dios. Si ya me dijo el ángel, envía a buscar a este hombre, no me voy a tardar. No voy a hacer mi planeación para ver cuánto necesito. No, él tomó la decisión y dice que de inmediato mandó a estos 3 a buscar a aquel hombre. ¿Por qué un soldado? No sé si ustedes lo han pensado. Era un soldado devoto, obviamente compartía su fe. Manda a 2 de sus sirvientes con un soldado. ¿Alfonso? No, yo estaba pensando, ¿por qué un soldado? ¿Por qué Dios recordó al centurión romano? Ok, es interesante, lo mencionamos al principio, lo vamos a enfatizar ahorita en la conclusión, pero Dios, hermanos, rompe todo nuestro esquema. Alguien podría decir, bueno, si Dios va a traer a los no judíos a su pueblo, seguramente que lo va a hacer entre la gente más humilde, más buena, más reconocida, y rompe el esquema al ir justamente a buscar a un soldado que desde luego tenía un corazón entregado a Dios. Era un hombre que buscaba de Dios, pero no parecía como el candidato idóneo por la posición, como hemos mencionado, que era soldado romano,
que eran odiados por los judíos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, no hoy, sino la siguiente semana. Pero regresando, hermanos, al tema del que estamos hablando, yo les preguntaba, ¿y por qué un soldado? Caro, perdón. Ujú. Ok, muy buena argumentación, Caro, muy buena. Laurita. Sí, exactamente, porque iban de Cesarea a Jope, no he visto yo en el mapa qué tan lejos está, pero he escuchado que en aquel entonces los caminos eran un poco peligrosos, Así es, así es. Entonces, el hecho de mandar a un soldado imponía respeto, porque en cualquier lugar donde ellos fueran, los soldados custodiaban justamente toda la región. ¿Quién se iba a meter con un soldado armado romano? Pero además yo pensaba, fue un asunto de precaución para cuidar al siervo de Dios que iba a venir a compartir el evangelio. El ángel le dijo, busca a Pedro. Y él toma precauciones no solamente para cuidar a sus siervos, sino para cuidar al siervo de Dios que iba a venir y les iba a compartir. Es decir, lo voy a traer de lejos. ¿Qué tan lejos? Como 1 día y medio de camino. Como 1 día y medio, no quiero que le pase nada. Entonces manda justamente a este hombre soldado a cuidarlo. Y creo que le vamos a dejar ahí porque ya son las 8, pero en el versículo siguiente, hermanos, 8 dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En los versículos que siguen, del 9 en adelante, vamos a ver cómo se va a complementar esta historia de salvación de este primer hombre. ¿Por qué es importante? Porque una vez que se tiene la primera familia convertida, el evangelio se iba a extender rápidamente, iba a llegar a nuestros días y a convertirnos a nosotros también, que no somos judíos, en siervos, en seguidores de Dios. Lo veremos dentro de 8 días, primero Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estudiar estos 8 versículos. Gracias, oh Dios, porque en tus planes preciosos, bendito sea tu nombre, en tus planes preciosos ya estábamos contemplados nosotros, Padre, e iniciaste, Señor, hace 2000 años este trabajo de alcanzar a multitudes, a millones de personas que no éramos judíos, para que en ti pudiéramos alcanzar la salvación. Gracias por este relato de Lucas. Gracias, Señor, porque tú inspiraste con tu Espíritu Santo a este escritor para hablarnos de este evento maravilloso de la conversión de Cornelio y de los hechos que estuvieron girando a su alrededor. Te damos gracias, Padre, porque también entendemos que para ti son muy importantes las oraciones y la ayuda que podamos dar a otros. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.